Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos la obligatoria mascarilla para poder comunicarle a todos ustedes los importantísimos anuncios que el Ministerio Público periódicamente hace, y particularmente en esta semana especial, una semana aniversaria de nuestra designación junto con nuestro equipo el pasado 5 de agosto, cumpliendo 3 años de haber sido juramentados como Fiscal General de la República por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Un hito histórico que le dio a esta prestigiosa institución la oportunidad de ir renovándose de manera permanente. Es un trabajo diario, sistemático, que no tiene un límite en la hora o en la fecha, porque permanentemente estamos consiguiendo siempre la oportunidad de renovar, de transformar, de depurar una institución que debemos recordar cuando la asumimos gallardamente con nuestro equipo, a quien felicito, directivos, directores generales y de línea, fiscales nacionales, auxiliares, provisorios, obreros, trabajadores, abogados, técnicos, empleados. Hemos venido reconstruyendo una institución que la anterior gestión la llevó prácticamente a la ruina moral, a la piratería académica, a la banalidad absoluta, pero lo más grave, a la impunidad en el combate al delito, a la delincuencia organizada, a las violaciones de derechos humanos, de complicidad extrema con los corruptos, con el narcotráfico. Eso ya lo hemos documentado. ¿Cuántas de las veces la gestión pasada, una década implosionando este Ministerio Público, benefició narcotraficantes, utilizó presuntos casos de corrupción para extorsionar a empresarios, a comerciantes, a funcionarios públicos, teniendo inclusive bufetes al servicio de quien mala hora fuera exfiscal general de la República? Y luego pretender durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2017, de manera particular, ser el brazo legal de un golpe de Estado, de un embrión de guerra civil que se dio en Venezuela, donde jamás se judicializó a los conspiradores, jamás se judicializó a los incendiarios, a los asesinos, a quienes quemaron vivos a seres humanos, a quienes atentaron en contra de la paz republicana. Jamás se colocó a la orden de los tribunales, porque la orden que dio la ex fiscal general de la época fue impunidad absoluta con los criminales, con los violadores de derechos humanos, con los asesinos enmascarados que encapuchados mataban diariamente e irían a ciudadanos venezolanos, hasta llegar a la terrible cifra que conocemos de más de 140 asesinados en esos meses y más de 2.000 heridos. Ni siquiera los llamados crímenes de odio, donde pudimos ver a personas quemadas por dementes, fueron siquiera investigados, más bien encubiertos y protegidos con la idea de que quienes eran, como en el caso de Orlando Figuera, quemado vivo, era presuntamente por haberse robado y que un celular. La banalización de la ley, la corrupción del Estado de Derecho, que, como se sabe, fue prácticamente ese cascarón podrido que recibimos en su momento. Pasados 3 años, este Ministerio Público renació de sus cenizas con un equipo, vamos a decir así, compacto, unido,
de muchísima mística de estudio para sacar adelante las tareas de la patria, desde las más elevadas y difíciles, como son preservar el Estado de Derecho, la justicia, los derechos humanos, atacar la conspiración, judicializar a los mercenarios, a los violentos, a los golpistas, a los magnicidas, como también la defensa de la vida, de los niños, el combate al maltrato infantil, la defensa de la mujer, de la familia, la lucha férrea contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, contra las mafias, pero también obviamente preservar dentro de lo que cabe en nuestras competencias no solo la judicialización y la persecución penal, sino a quien le toca por su presunta inocencia comprobada, los sobreseimientos correspondientes, las medidas cautelares, que son, como se sabe, también una preeminencia en el Estado de Derecho venezolano que se le puede otorgar a una persona, que son aquellas medidas que sustituyen a la privativa de libertad. Todo esto lo hemos ido logrando poco a poco, inclusive también combatiendo las llamadas faltas, buscando una justicia de paz también. Todo ello, pues, hoy vamos a tratar de resumirlo, de celebrarlo, igualmente presentando casos que tienen que ver con nuestra gestión muy reciente, de hace días, de hace semanas, en el combate al tráfico de drogas. En tal sentido, ya en cifras nosotros podemos referir que con el apoyo, obviamente, de todos los poderes públicos nacionales, del propio presidente de la República, jefe de Estado Nicolás Maduro Moro, con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, de sus magistrados, de su presidente Michael Moreno, con el apoyo, como dije, de la propia Asamblea Nacional Constituyente, de los órganos auxiliares, de todos los poderes públicos nacionales que hemos venido labrando esta lucha, podemos presentar hoy muy brevemente este balance. En estos 3 años han ingresado 1.203.255 casos. Esto revela, en primer lugar, la confianza del ciudadano común a esta institución. Yo siempre digo, hay que tener confianza y fe y la esperanza de denunciar, porque aquí habrá una respuesta oportuna. Y han egresado 769.747 casos. Se han realizado, vean esta cifra importante, 2.337.321 actuaciones, porque recordemos que cada caso amerita, como se sabe, dentro de la pluralidad de delitos que pudiera haber y la pluralidad de participantes, porque en cada caso hemos visto tramas de hasta 10, 20, 30 personas vinculadas en un caso, sobre todo los casos de conspiración, los casos de corrupción, de delincuencia organizada. Y miren esta cifra importante, se han presentado 527.231 actos conclusivos. Se han realizado 158.426 acusaciones y se han condenado a 56.735 personas. 56.735 personas. Ahora bien, de estas cifras generales podemos destacar algunas que voy a mencionar a continuación, que tienen que ver con tramas, con conceptos, con hechos muy estructurales que hemos golpeado para mantener, repito, un estado de justicia y derecho en nuestra nación. Si hay algo que ha caracterizado a esta gestión, ha sido la lucha contra la corrupción en todas sus formas, a lo interno de esta institución y obviamente a lo externo. Por eso he dicho que hemos empezado por casa, dando el ejemplo. En estos 30 años hemos investigado a más de 200 funcionarios del Ministerio Público. Un hecho inédito que incluso
en décadas pasadas y recientes no había tenido siquiera un referente lejano a lo que hemos hecho. En el pasado, al parecer, durante las décadas pasadas y recientes, se sancionaba o se pudiera, en este caso, castigar a un funcionario que delinquió, removiéndolo o incluso trasladándolo de estado, cosa que para nosotros es totalmente antiético. En este caso, en estos 3 años, a partir de esas investigaciones de más de 200 funcionarios del Ministerio Público, 173 están judicializados por actuaciones irregulares y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Hemos develado 21 tramas, aparte ya de esto que mencioné, de corrupción en la industria petrolera, por las cuales hay 103 funcionarios de PDVSA y sus filiales procesados, entre ellos 28 altos gerentes. En total, por delitos de corrupción se han realizado 10.299 imputaciones y 3.028 acusaciones, para un total en esta fase ya de 1.741 personas condenadas. En el caso tan importante para nosotros, por nuestra historia, vamos a decir así, juvenil y posterior, que es la defensa de los derechos humanos, en estos 3 años hemos presentado imputación contra 584 presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos, algo que tarde o temprano tuvo que reconocer la oficina de la alta comisionada Bachelet. En los últimos informes hemos podido ver, y ustedes también públicamente difundido, cómo se ha reconocido las gestiones, el trabajo de protección y defensa de los derechos humanos del Ministerio Público en nombre del Estado venezolano. En tal sentido, se han privado de libertad a 450 funcionarios que han mancillado el honor de su uniforme, cometiendo actos reprochables que van desde ejecuciones extrajudiciales a delitos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, o actos de privación ilegítima de la libertad, que hemos señalado debe execrarse de todo el sistema policial venezolano porque atenta contra la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su título 3, del cual presidimos la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, que junto con la sociedad y la comunidad organizada, las ONGs, los activistas de derechos humanos del país, logramos ese título 3 que es ejemplo en el mundo. Igualmente han sido acusadas 925 por los delitos, como dije antes, de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de la libertad, violaciones de domicilio, entre otros. Y se han logrado sentencia condenatoria contra 140 de los implicados. Así que cuando dicen o cuando hablan por hablar, para utilizar este tema, que es un tema muy delicado, para socavar la legitimidad de la democracia venezolana, sabemos que lo hacen quienes no tienen el honor, ni la voluntad, ni la historia de hacerlo, particularmente superpotencias como la Estados Unidos de América, lo hacen como parte de lo que significa esos laboratorios de propaganda, de guerra sucia. Ellos no valoran, ni ven, ni les importa las cifras reales, los nombres, los apellidos que vamos siempre difundiendo cuando ocurren eventos lamentables como estos, porque dígame usted qué gobierno, qué Estado puede satisfacerse de una violación de derechos humanos. Solo en la Cuarta República o en los estados dictatoriales, en donde era institucionalizada la violación de derechos humanos, las masacres como la de Yumare, la del Amparo, la del Caracazo, la de Cantaura, el lanzamiento de seres vivos, militantes de izquierda, desde helicópteros a montañas, a lugares como por ejemplo ocurrió con Alberto Lovera en Lecherías, mi querido estado Anzoátegui. Y luego cuando torturaban personas, como ocurrió con el profesor Jorge Rodríguez,
líder de la izquierda venezolana en su momento, el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, dijo que había muerto de manera natural por un infarto. Lo que no dijo que el infarto fue producido por las torturas que Henry López Cisco, entre otros, durante días hizo para que finalmente ocurriera esto que he narrado. Pero si nos ponemos a hablar de cuántos estudiantes acribillados en manifestaciones, cuántos campesinos desaparecidos, más de 3.000 desaparecidos, aún Víctor Soto Rojas, lanzado a las montañas de Miranda, hermano de Fernando Soto Rojas e hijo de Rosa, no sabemos dónde está su cadáver. Y así nosotros hoy hemos reivindicado esta lucha, presentando pues estas cifras muy importantes, y me he querido detener un poco aquí porque obviamente cuando se quiere atacar a la democracia venezolana en los últimos 20 años, se ha buscado este tema, que era antes invisibilizado por todos los organismos multilaterales, por todos los países que se llaman vigilantes de esta materia. Pero aquí está el funcionamiento del Ministerio Público presentando este balance. En el caso de violencia contra la mujer, hemos presentado 11.036 acusaciones en caso de violencia contra la mujer y se ha logrado un total de 1.778 personas condenadas. Un tema muy importante que revela la judicialización y que no haya impunidad, como lamentablemente podemos observar en los llamados países del Grupo de Lima. Comparemos esto que acabo de mencionar, este castigo ejemplar a los maltratadores de las mujeres, con lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, donde prácticamente la violencia contra la mujer se convirtió en un hobby, en un deporte que no tiene fin, que no tiene castigo ni sanción. Aquí en Venezuela la señal es clara contra los delincuentes de cualquier nivel. Habrá justicia, obviamente, porque es un tema también que vincula a familiares. Donde hay un delito se ocasiona una lesión a padres, a madres, a hijos. Y cuando actúa el Ministerio Público con los tribunales penales, estamos preservando esa paz familiar. En extorsión y secuestro durante este periodo han sido presentados un total de 1.546 acusaciones y se han obtenido 337 condenas. Un delito también sumamente terrible que debe ser perseguido y sancionado, porque no hay nada más cobarde que secuestrar a un ser humano, privarlo ilegalmente de la libertad para luego cobrar sumas de dinero. En el caso de las drogas, del combate a las drogas, a pesar de la situación de pandemia que se vive en el mundo, yo quiero destacar que, y aquí presento un balance concretamente sobre el tema de recientes casos de la droga, como se los dije al principio. Los criminales no se detienen, a ellos no les importa pandemia, ni que haya virus, ni que haya heridos y fallecidos por esta materia. Felicitamos el trabajo que hace el Estado venezolano en su conjunto para garantizar que los contagiados puedan tener una pronta recuperación. En medio de bloqueos y sanciones, eso jamás se había visto en la era de la humanidad. Díganme ustedes en dónde había ocurrido, yo creo que ni en la época de Hitler, dónde había ocurrido que en medio de una pandemia que ha cobrado centenares de miles de vidas, que tiene millones de contagiados en el planeta Tierra, se pretenda asfixiar la economía venezolana, la comercialización de nuestro petróleo, el bloqueo de nuestras cuentas para la compra de medicinas y alimentos y salvar vidas en nuestro país, con el único fin de buscar una explosión social y derrocar un régimen, un gobierno legítimamente constituido. Eso no tiene antecedentes. Y quienes han propiciado esas sanciones, esos bloqueos, no han hecho caso omiso a lo que ha dictado, lo que ha orientado la Organización Mundial de la Salud,
y los organismos multilaterales que protegen los derechos humanos. Oídos sordos, más bien dicen que hay que apretar más eso, que hay que, bueno, en época de pandemia es la época, es el momento. Bueno, vimos que en medio de la pandemia entraron unos mercenarios, incluyendo estadounidenses y connacionales, apátridas, porque como un venezolano va a llamarse como tal, que en medio de una pandemia planeó matar, secuestrar, asesinar autoridades del Estado y matar inocentes. Bueno, eso todo ha ocurrido. Y en medio de todo ello, si el crimen no descansa, pues el Ministerio Público tampoco ha descansado. Y en este sentido, quiero destacar que solo en el mes de julio, apenas hace unos días, las fuerzas de seguridad lograron incautar 9,9 toneladas de cocaína y más de 900 kilos de marihuana en distintos procedimientos. Esto la mediática transnacional no lo va a decir, la llamada prensa libre, pero nosotros lo comunicamos acá. Entre ellos queremos destacar la incautación de 276 panelas de cocaína en el estado Lara. Esta acción fue realizada el 30 de julio, hace apenas unos días, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al punto de control Jacinto Lara, quienes detuvieron un camión tipo Cava procedente del estado Zulia con destino al estado Portuguesa, en el que encontraron oculta en el interior del techo y paredes la cantidad de 276 panelas de cocaína, arrojando un peso bruto de 310,250 kilogramos. Por este caso fue privado de libertad el ciudadano Luis Alberto Uzcategui Rivas por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo la modalidad del ocultamiento. La incautación de 206 envoltorios de cocaína en el estado Aragua y 135 en el estado Guárico. Esto ocurrió hace apenas también unas semanas, el 3 de julio. Funcionarios militares adscritos al punto de control de Villa de Cura, estado Aragua, lograron la detención de 2 ciudadanos identificados como Marco Antonio Rivas y Wilmer Lugo Baloa, quienes se encontraban a bordo de un vehículo tipo camión transportando de manera oculta la cantidad de 206 envoltorios tipo panela de cocaína con un peso de 238 kilogramos. Continuando con las labores de investigación, según datos aportados por los ciudadanos detenidos, se realizó el allanamiento de un inmueble ubicado en el estado Guárico, concretamente en San Juan de los Morros, dentro del cual se detectó un tanque clandestino subterráneo en el cual se incautaron 6 sacos contentivos en su interior de 135 envoltorios de cocaína para un peso de 149,600 kilogramos. En total se incautaron 377,600 kilogramos de cocaína. Vean ustedes, estos son procedimientos de apenas hace unas semanas en el mes de julio. Los 2 detenidos fueron privados de libertad por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo la modalidad de transporte y asociación. En el presente caso, el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión contra otros 2 ciudadanos, las cuales fueron acordadas el pasado 10 de julio. Igualmente, quiero ya para finalizar destacar que en el estado Táchira también se incautaron 170 envoltorios de cocaína. El pasado 17 de julio, la Guardia Nacional Bolivariana realizó el procedimiento en el punto control Vega del estado Táchira, en el cual detuvieron a un vehículo de carga. Su destino era Guatire, estado Miranda. En el interior de los tanques de almacenamiento de combustible se encontraron 191 kilos de esa droga, de marihuana, siendo detenido el conductor Giancarlo Rodríguez González. Ya fue presentado el 18 de julio ante el Tribunal Cuarto en funciones de control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira y se le ha imputado los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo la modalidad de transporte. En tal sentido, en esta lucha sin cuartel
que Venezuela demuestra con cifras, con hechos, que a diferencia de otros países que no solo son narcoestados terroristas como Colombia, que se encargan siempre de ocultar su verdadera faz y tratar de migrar ese delito a nuestro país, aquí sí hay justicia contra estos delincuentes. En el caso de drogas hemos presentado 12.103 acusaciones y hemos obtenido 3.453 sentencias condenatorias. En este lapso las autoridades venezolanas han incautado 118.4 toneladas de droga en estos últimos 3 años, de las cuales 75 toneladas corresponden a incautaciones de cocaína y 47,8 a toneladas de marihuana. Se ha solicitado la incautación preventiva de 45 aeronaves, 60 inmuebles, 1.506 vehículos y 26 embarcaciones. Como pueden observar, este Ministerio Público, a pesar de este doloroso tema de la pandemia, del contagio del COVID-19, ha venido trabajando día a día, sin descanso, eso se lo puedo garantizar, chequeando todos los casos en el territorio nacional, haciendo las guardias correspondientes en medio de las medidas, obviamente que el Ministerio de la Salud y la Comisión Presidencial ha ordenado. Pero, como se dice, el deber siempre nos llama y todas las dependencias del Ministerio Público han seguido funcionando con el personal de guardia respectivo. En este sentido, nuestro servicio médico implementó en las diversas entradas del Ministerio Público la toma de temperatura mediante termómetros infrarrojos, así como el rociado de alcohol para todas las personas que ingresen y egresen de nuestras oficinas. Con el apoyo de Protección Civil se han realizado jornadas de desinfección en los principales edificios en Caracas y en todo el territorio nacional. Se ha dotado de trajes de bioseguridad al personal de alto riesgo que atiende directamente al público. Se realizó jornada de despistaje dirigida, en este caso, a 4 funcionarios que se encuentran de guardia en la ciudad de Caracas, obteniendo un total de 4 casos positivos y 446 casos negativos, todos ellos con los cuidados de salud respectivos, quienes resultaron positivos. Igualmente se realizaron despistajes en 9 estados del interior, obteniéndose 5 casos positivos. En cada caso positivo se tomaron las medidas necesarias para su internamiento y tratamiento, y podemos decir que todos están afortunadamente en buen estado de salud. Igualmente debo destacar que se han realizado en sede del Palacio de Justicia 22 audiencias preliminares que estaban diferidas. Lo mismo se ha estado haciendo en el interior del país a los fines de disminuir el congestionamiento en los centros de detención, donde con un plan que hemos coordinado con el Tribunal Supremo de Justicia se han venido realizando acciones muy importantes. Ya la habíamos comenzado el año pasado en la reunión que hicimos con el presidente del TCJ, el ministro de la Defensa Padrino, el ministro de Asuntos Interiores Reverol, los jefes de los órganos auxiliares de Justicia, la ministra Iris Valera del Ministerio Penitenciario, para descongestionar los centros de estación policial, descongestionar las policías en los casos que haya que hacer por situaciones de enfermedad, por retardo procesal, etc. Esas jornadas han continuado sin dilación para dar respuesta al ciudadano que amerita, que busca este Ministerio Público como el corazón y el alma de la justicia venezolana. Así que mis felicitaciones a todo nuestro personal, a nuestro valiente personal, a nuestros fiscales, varios de ellos, por cierto, sancionados por su trabajo junto a nosotros. Al final es un honor que sancionen a un profesional del derecho por ejercer la justicia, por luchar contra los corruptos, por luchar contra los apátridas que
quieren, incluso en medio de una pandemia, una guerra civil para nuestro país. Quieren una explosión social, quieren reeditar un Caracazo como si eso fuese algo mecánico. Quieren una intervención extranjera. Claman de rodillas porque nos invadan y nos masacren. Calculen de lo que estamos hablando. Y luego se llaman ellos los más grandes venezolanos, los más grandes demócratas. Nosotros hemos dado entonces el ejemplo en esta materia y estos 3 años han valido la pena y los que vienen para seguir luchando por la justicia y los derechos humanos. Muchas gracias.